Iceberg Project. Deep into local governments. Muy bien, pues muy buenas tardes. Colegas, ¿cómo están todos ustedes? La intención de este video pues es básicamente explicar algo muy breve y puntual del trabajo que se ha realizado en materia del marco CCF. La intención también es que a partir de este videíto identifiquemos dudas, preguntas puntuales y después en las próximas sesiones podamos esclarecerlas. Entonces, ahorita solamente vamos a hablar sobre algunas notas claves de cómo se realizó el estudio y quizá algo de la expectativa sobre cómo seguir desarrollando este marco. Entonces, básicamente el objetivo es cómo se realizó el CCF y cómo podemos desarrollar este marco. Es un proceso de maduración, un proceso de refinación. Queremos esclarecer algunas dudas conceptuales, algunas metodológicas y algunas recomendaciones operativas, o por lo menos cómo fue que lo hicimos nosotros, que les pueda dar a ustedes una idea de cómo llevarlo a cabo en los diferentes lugares y espacios que estaremos abordando. Como les comentaba, después de eso dejaremos otro tiempito para que los diferentes colegas redacten y entreguen un pequeño abstract. Este abstract nos va a dar una mucha mejor claridad sobre cómo pretenden realizar sus investigaciones y entonces nos reagruparemos en grupos más homogéneos o más acordes para poder seguir impulsando esta estrategia. Todo el día de hoy es conocer un poquito por dónde le vamos a dar, planificar qué es lo que vamos a hacer y trabajar en los instrumentos. El próximo año, en principio, estaríamos entrando en el trabajo de campo. Bien, para entrar en materia, el Corruption Consolidation Framework, pues más que un marco teórico, en realidad es un marco de conceptos. Son 4 conceptos que nosotros arguimos. Si los vamos a buscar, vamos a encontrar, más bien, a partir de esos conceptos, a partir de buscar esos conceptos en la empiria, en los datos, podremos entender cómo es que la corrupción se consolida. Y esa es la pregunta de investigación. ¿Cómo se consolida la corrupción? ¿Cómo la corrupción se vuelve la regla? Creemos que en los gobiernos locales esto ocurre de manera mucho más fácil y frecuente que en otros niveles de gobierno y de entrada estamos partiendo de este supuesto, ¿no? Por lo menos en el caso mexicano. Sí, profesor, adelante. Sí, yo quería añadir, ¿verdad? Que esto surge un poco, estábamos haciendo bueno, estábamos trabajando en un proyecto con una organización de la sociedad civil y ellos querían que desarrolláramos un índice que pudiera medir, ¿verdad? Cómo variaba la corrupción en el municipio. Entonces estuvimos con esa idea, ¿verdad? Mucho tiempo, porque lo que habíamos visto es que los instrumentos que se utilizan muchas veces no capturan adecuadamente lo que está pasando, particularmente a nivel local. Entonces, estas dimensiones que fueron identificadas ya con el trabajo de campo, que les vamos a hablar un poquito de eso, pues la idea es que nos ayuden a poder hacer ese diagnóstico, ¿verdad? Que nos permita comparar entre la corrupción en diferentes gobiernos locales y también la corrupción en un mismo lugar y cómo va variando. Y algo que cuando lo estábamos desarrollando, Oliver decía, ¿verdad? Tenemos que buscar algo que sea flexible pero acotado. Y eso es lo que nosotros sentimos que logramos con este marco de conceptos. Profe. Muy bien, entonces el marco de conceptos son 4, son redes, mecanismos organizacionales, opacidad y balances y contrapesos debilitados. Vamos a pasar uno por uno para clarificar un poco los conceptos, aunque piénsenlos como grandes cajones, ¿no? Que todavía
es posible y necesario ir afinando y refinando. Bien, el primero es redes, ¿no? En nuestras entrevistas encontramos que la consolidación de corrupción se organiza por redes. Nunca es un actor solo jugando por cuenta propia, aun cuando escuchamos extorsión o cuando escuchamos en las entrevistas temas de mordidas. Siempre había alusión a que esto era una cosa más grande, parte de una red donde esa persona trabajaba de alguna otra forma. Entonces, en cuanto a redes, lo que encontramos, algunas proposiciones que se forman, porque lo que hicimos fue observar redes, digamos, o por lo menos ideas de redes en diferentes áreas a nivel municipal, por ejemplo, áreas como desarrollo social, obras públicas, licitaciones, recursos humanos, contratación, todo esto, Contraloría, en fin. Observamos que, y eso es algo que tenemos que desarrollar, ¿no? De alguna otra forma, el tipo de medio ambiente, el tipo de política pública está asociada, donde ocurre corrupción, está asociada con patrones de redes, ¿no? Algunas redes son más de cuello blanco, donde participan élites y actores políticos. Otras redes sí tocan a funcionarios de bajo y de medio nivel, pero esto depende mucho, es contingente de la política o del contexto, ¿no? De repente encontramos que corrupción que ocurre en licitaciones y obra pública tiende a ser de élites, donde el tema es cómo amañar los contratos para poder favorecer a cierto tipo de proveedores con quienes a su vez hay un acuerdo. Y otro tipo de corrupción con redes diferentes tiene que ver con aquella que se va a las extorsiones o a las mordidas, donde están, por ejemplo, áreas que dan permisos, ¿no? En los municipios o servicios municipales, donde para que el ciudadano acceda a un servicio, pues va a tener que ofrecer una cantidad, ¿no? Para poder tener acceso al servicio. Entonces, encontramos eso, ¿no? Por un lado, la forma de la red corrupta depende de las características del proceso de política o del medio ambiente. Y a partir de ahí, nuestras entrevistas nos permiten hacer otras como dos subproposiciones, ¿no? Por un lado, el número y el tipo de actores en una red son las necesarias para poder actuar en este esquema de corrupción. Y encontramos diferentes cosas, como ya les mencioné. Tanto el tipo de actor como el número de actor cambia. Hay redes muy grandes, hay unas que son mucho más pequeñas, ¿no? Luego también encontramos que la lógica de operación de estas redes es dependiente del tipo de medio ambiente. Entonces, aquí, profesora, tú tienes mejor claridad sobre la lógica y el tipo de medio ambiente. Sí, como decía el profesor, ¿verdad? Estábamos enfocándonos muy en detalle en quiénes son estos actores, qué los une, ¿verdad? Y en algunos contextos los une por pues, la búsqueda por dinero, por enriquecerse. En otros contextos es, ¿verdad? Que es muy fuerte el tema de la lealtad política. Y esas lógicas, pues también cambian cómo se configuran estas redes, ¿verdad? Pues, ¿qué buscan? En el caso de una de las ciudades que vimos, hay una red muy dominante que impera y que es una red política. Entonces, la red en sí no es una red que se establece para hacer actividades ilegales. Es una red con un propósito de ganar elecciones, de tener poder, ¿verdad? Y como parte de perseguir esa lógica electoral de poder, incurren en muchas prácticas que son comunes a otras redes, ¿verdad? Pero la lógica, nosotros pensamos que la lógica es algo importante para entender, para poder interrumpir. En otros contextos tenemos muchas redes
hay que hacer para políticas que ayuden a interrumpir mejor, ¿verdad?, estas prácticas. Entonces, sigo yo. Entonces, otra de las dimensiones, pues, son los mecanismos organizacionales. ¿Y a qué nos referimos nosotros con mecanismos organizacionales? Nos referimos a todos estos temas también muy relacionados a la lógica que se ven en las redes, ¿verdad? Pero ¿cuáles son estas prácticas organizacionales, esta cultura organizacional que facilita que la corrupción se vuelva algo generalizable o aceptado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué acciones se toman para garantizar la lealtad de las personas que participan en estos actos de corrupción? Si esto es, ¿verdad?, basado en lealtad, o si esto es, ¿verdad?, simplemente siguen instrucciones, o si esto es un ambiente que se sienten obligados porque sienten que no tienen opción, es casi una amenaza. ¿Verdad? Vemos cosas como la presión de pares, qué presión hay en el ambiente laboral. A veces, entre las cosas que vimos es, en el ambiente laboral, ¿verdad?, es que cuando impera las actividades de corrupción como la norma, el que no quiere participar es castigado, ¿verdad? En algunos lugares es castigado, en otros sí corre peligro, ¿verdad? Como nos dijeron, es o plata o plomo algunos empleados. Entonces, pues nosotros con esta dimensión de mecanismos organizacionales buscamos entender, ¿verdad?, esas dinámicas de grupo, esas dinámicas entre los empleados y sus supervisores que facilitan el que los empleados municipales se envuelvan en las prácticas de corrupción. Oliver, no sé si quieres añadir algo. Pues básicamente, como ya decía la profesora, de mecanismos organizacionales es tratar de entender cómo le hacen las redes para que participen, ¿no?, los que quieren participar, cómo le hacen para que los que no participen no lo hagan, pero no estorben, ¿no? Y finalmente también cómo le hacen para que los que participen y los que no participen no denuncien, ¿no? Es una parte importante. Y aquí los mecanismos organizacionales están también presentes, temas de recursos humanos, ¿no? Informalidad en los contratos, ambigüedad sobre las funciones, de tal manera que se pueda jugar mucho con estas instituciones formales, pero para usos diferentes a los que normalmente tendrían que estar participando, ¿no? Bien, opacidad. Básicamente, opacidad es cómo le hacen para que las redes funcionen y apliquen esos mecanismos por debajo del radar, ¿no?, sin que los vean. Y algo que sale mucho en las entrevistas tiene que ver con la opacidad. Por un lado, vista de tres formas, ¿no? La falta de transparencia, ¿no?, que esto es algo que hemos conocido mucho, muy bien, hemos trabajado mucho en el caso mexicano, pero hay otros tipos de opacidad a los cuales también deberíamos darle más atención, como es, por ejemplo, la ambigüedad y la incertidumbre legal, ¿no?, de los procedimientos administrativos, aspecto que le permite a los funcionarios públicos en ocasiones tener un margen muy amplio para poder jugar con la ambigüedad y con la incertidumbre legal, y de esa forma obtener espacios para poder cometer actos de corrupción, extorsión, cosas por el estilo, ¿no? También, pues, lo que señalamos al final en una de las propuestas es que la oportunidad para estos funcionarios públicos para incurrir en actos de discreción corrupta,
pues se construye sobre los altos niveles de opacidad en los procesos gubernamentales. Profa. Sí, algo que es bien común en opacidad y cuando vamos a ver en la próxima dimensión en pesos y contrapesos, es el tema de la simulación y de la legalización también de prácticas corruptas. Entonces eso complica mucho más el escenario porque vimos, ¿verdad?, unos contextos donde parecía estar realmente libre de corrupción o con unos procesos de transparencia maravillosos, premiados, reconocidos, y realmente ver que es una simulación, ¿verdad? Está muy bien hecha, ¿verdad? La corrupción está muy bien organizada, está muy legalizada porque se toma en unos niveles más altos, las personas participando ni siquiera saben a veces que están participando, comparten una visión del municipio y de ellos como, ¿verdad?, como personas no corruptas. Entonces, pues eso es algo bien interesante en ambientes de corrupción sistémica, cuando está tan bien organizado y cuando es tan sofisticado y buscan la manera de legalizar decisiones, por ejemplo, que son de origen, ¿verdad?, que no son a favor del bien común, ¿verdad? Eso complica el tema de la opacidad y de los pesos y contrapesos también. Bueno, y en pesos y contrapesos, que es el último punto, una vez que todo esto sale a la luz, que explota, que ya la opacidad no fue suficiente, pues ¿cómo le hacen esas redes para mantenerse en el halo de la impunidad? Pues necesariamente necesitamos pesos y contrapesos debilitados, ¿no? Para que estas redes de corrupción puedan trabajar sin ser no solo detectadas, sino una vez detectadas, sin ser castigadas o sancionadas, en fin. Y en el futuro, obviamente, inhibir la creación de nuevas redes, ¿no? Y ese es el último paso. Nosotros pensamos en balances y contrapesos, varias cosas, como por ejemplo, algunas pueden ser prácticas, ¿no? O reglas que pueden ser estas formales e informales. No sé, por ejemplo, reglas formales que sirven de balance y contrapeso para inhibir el trabajo en las redes es tener un servicio civil de carrera o tener contratos con los funcionarios públicos que les den certidumbre y que les permitan conocer muy bien qué está bien, qué no está bien, qué pueden hacer y qué no. Pero frente a tanta ambigüedad e incertidumbre por parte de los funcionarios públicos, pues están sujetos al vaivén y a las directrices de altos mandos que pudieran estar envueltos en grupos de corrupción, ¿no? De manera informal también está pues toda esta cultura organizacional, ¿no? Hemos detectado en nuestras encuestas hay una cultura organizacional perniciosa donde se asume que quien tranza es el que avanza, el que más mal se porta es a quien lo suben de puesto, y pues toda esta práctica más de corte cultural y organizacional influye en las decisiones que los individuos hacen. Ahora esto sumado con uno de los puntos que ya vimos en mecanismos organizacionales, ¿no?, que es el trabajo de pares. Pues al ver que los pares trabajan de manera en sintonía con estas reglas y culturas, pues se vuelve, digamos, la regla, trabajar de forma cercano o directo con redes de corrupción. También hablamos de organizaciones como balances y contrapesos, hay internos y externos, ¿no? Internos son los contralores municipales. Los contralores en México, por lo menos, hay algunos municipios cuyos contralores son designados por el presidente municipal. Entonces, ese tipo de contralor sirve bajo el supuesto de que el presidente municipal no está involucrado en alguna red, pero si sí, entonces este contralor no sirve. Se vuelve algo que conocen en la literatura como contralores switch. Se prende cuando se quiere prender y atacar, se apaga cuando está molestando una red que, digamos, ligada con las élites y el poder. Y entonces los contralores internos o los organismos de balances y contrapesos internos pierden poder. Lo mismo pasa con algunos CPCs municipales, ¿no? Sistemas municipales anticorrupción que tienen a ciudadanos, pero esos ciudadanos son apuntalados por el presidente municipal, los cercanos al poder o
pertenecen a algún partido político, pues entonces son otra vez organismos internos de balances y contrapesos debilitados, se prenden y se apagan a discreción. Externos serían, por ejemplo, jueces, ¿no? El tribunal administrativo es el encargado de ver actos de corrupción a nivel local, cierto tipo de actos de corrupción, pero muchas veces los juzgados o miembros de los juzgados están envueltos en estas redes y por lo tanto también están debilitados en buena medida, y también están debilitados auditores muchas veces que forman parte de una red más amplia, por ejemplo, en un partido político que busca ocultar o que busca únicamente atacar cierto tipo de actores en lugar de otros. Profesora. Sí, yo quería añadir, ¿verdad?, que estas dimensiones están todas muy conectadas. Si vemos que la red que prevalece es una política, acá en los balances y contrapesos debilitados, vamos a ver que hay tal vez una cooptación, como hablaba el profesor, de los controles dentro del municipio, ¿verdad? Por ejemplo, todos los auditores son militantes del partido. Pero si hay, ¿verdad?, una variedad de redes compitiendo, vamos a ver situaciones como que el crimen organizado, infiltrado, hasta en los comités de participación ciudadana, o el crimen organizado controlando la contratación de empleados que están en las áreas de fiscalización. O sea, que todo se va a ver... se va construyendo como esta historia bien completa de cómo es que funciona la corrupción, no la mordida o cuántas mordidas en el área de permiso, sino, ¿verdad?, a qué está conectada esa práctica de la mordida, o sea, por qué continúa, a qué responde, a qué lógica corresponde, a quién está beneficiando. Entonces, pues, eso quería añadir, ¿verdad?, que están todos estos temas, estas dimensiones muy, muy conectadas. Muy bien. Pues finalmente, o más bien la segunda parte de esta reunión, quisiéramos platicar un poco de los aspectos metodológicos, ¿no? Y aquí nos gustaría platicar un poco del detrás de las cámaras, porque creo que es importante que conozcan un poquito cómo llevamos a cabo esta investigación y les podemos dar algunas ideas, ¿no? Que creo que pueden ser útiles, pero sobre todo que podemos seguir discutiendo. Esta investigación tiene una metodología de grounded theory, ¿no? Y básicamente lo que hace es que en una primera etapa de inducción hicimos algunas entrevistas muy amplias, muy generales, que nos permitieron explorar el tema en una ciudad muy específica. A partir de esa exploración construimos conceptos que luego vimos bien identificados en los diferentes, digamos, streams de literatura. Con eso elaboramos otros instrumentos mucho más definidos, identificados y mucho más específicos que nos gustaría compartirles a ustedes, con los que regresamos a la ciudad donde iniciamos, pero también ampliamos a una ciudad diferente. Y de esta forma elaboramos esto que conocemos como el CCF. Y todos los resultados que vieron anteriormente surgen, ¿no?, de este CCF. Entonces, la primera etapa es una etapa exploratoria. Iniciamos desde la tangencia y poco a poco fuimos ingresando el corazón del tema y los actores, pero sobre todo nos acercamos con actores informantes a quienes conocíamos o teníamos confianza de contactar, ¿verdad? Y una vez hecho eso, lo que hicimos con ellos es preguntarles, oigan, pues pues queremos saber un poco de este tema. Con ellos sí pudimos hablar un poco del tema de corrupción porque es un proceso diferente. Ustedes saben que cuando hablamos de corrupción la gente normalmente tiende a escaparse de alguna u otra forma, ya sea porque no quiere estar envuelto en esto, porque le da miedo, en fin. Entonces, pero con esas personas de confianza sí pudimos platicar, oigan, queremos saber un poco cómo la corrupción ocurre, nos gustaría saber un poco más cómo funciona y sobre todo, además de su opinión, nos gustaría que nos ayudes a contactarnos con algunas personas que tú conozcas, es decir, extender la confianza hacia otras personas para poder hablar del tema. ¿Qué otras personas? Empresarios que han tenido contacto con el gobierno municipal,
exfuncionarios municipales o algunos funcionarios municipales que estuvieran dispuestos a platicar, miembros de organizaciones civiles y sociales, líderes que tienen contacto con el gobierno municipal, líderes sectoriales y empresariales. Y de esa forma comenzamos la parte exploratoria, ¿no? Y es básicamente pedirles que nos platiquen cómo es su relación con el gobierno municipal, que nos regalen un ejemplo, ¿no? Y a partir de esos ejemplos van surgiendo elementos que nos hacen pensar que puede haber algún indicio de corrupción. Y entonces vamos preguntando poco a poco, saliéndonos un poquito del guión, pero enfocándonos un poquito mejor en el tema, para que estas relaciones surjan, ¿no? Y de esa forma comenzamos a meternos en el tema sin hablar directamente del tema. Profesora. Sí, estas entrevistas exploratorias son increíbles, ¿verdad? O sea, son buenísimas porque tenemos unos instrumentos que les vamos a compartir, ¿verdad? Pero son unos instrumentos que son flexibles, que hay que uno estar pues también durante la misma entrevista bien flexible, que son unas preguntas guías, pero como dijo Oliver, así como muy amplio, cómo funciona la corrupción aquí, ¿verdad? ¿Cómo es trabajar con el gobierno municipal? Pero con las entrevistas exploratorias, con estas personas claves, se puede hablar así de directo y uno le puede hacer a ellos todas esas preguntas que uno quisiera hacer, ¿verdad? Que hasta se le puede preguntar cómo puedo abordar el tema con un empleado municipal, con quién me recomienda que hable. Así que algunos de estos, para nosotros, algunos de estas personas se convirtieron casi en asesores, ¿verdad? Porque nosotros podíamos regresar a ellos después otra vez con más preguntas o después para una segunda entrevista, entonces son unos contactos que van a ser bien importantes, además que van a darles esa visión muy amplia, porque ya cuando estén entrevistando, ¿verdad? El empresario pues sí te va a hablar desde su perspectiva en los trámites con el gobierno, el empleado municipal te va a hablar tal vez muy específico de su área de trabajo y de lo que ha vivido. Entonces, vamos combinando las cosas, ¿verdad? Pero como dice el profesor, uno va con mucha cautela con cómo vas a presentar el tema de la corrupción. Nosotros usualmente queremos saber cómo funciona el municipio, cómo se trabaja con el municipio, ¿verdad? Cuáles son las prácticas, así muy general. Y usualmente el tema de la corrupción sale así rapidísimo. Y una vez la persona lo trae, entonces, ¿verdad? Hacemos más preguntas, pero en algunos contextos los empleados, o sea, las personas que hablaron con nosotros nos decían, nos decían literalmente, esto nos puede costar la vida hablar con ustedes, ¿verdad? Si se malinterpretara, si se pensara que están delatando a alguien, o sea que son contextos que a veces son sumamente peligrosos, las personas pueden estar muy temerosas y otra cosa que creo que está en otra diapositiva, ¿verdad? Pero nosotros estamos bien enfocados en tendencias, ¿verdad? No queremos ver qué hizo un presidente municipal en específico para delatarlo. O sea, y es bien importante decir, esto no es una investigación periodística, ¿verdad? Nosotros queremos ver tendencias, no queremos usarlo para delatar a nadie, queremos entender cómo funciona, ¿verdad? Cómo ha funcionado a través del tiempo, cómo funciona ahora. Que eso también, ¿verdad? Con las personas. O sea que eso es una distinción que es bien importante. Y en otra de las diapositivas vamos a hablar un poquito más del tema del enfoque en tendencias, aunque utilicemos las historias de las personas, ¿verdad? Que eso lo acomodamos en unas tendencias, no va a ser una cosa que se va a señalar a nadie. De hecho, sí, entonces hay una diferencia, aunque en común todo este sigilio y todo esta, ponerle mucho cuidado a las entrevistas aplica para la exploratoria y para la instrumental, ¿no? La etapa instrumental es cuando ya nos dirigimos directamente con funcionarios públicos municipales de áreas como compras, obras públicas, recursos humanos, desarrollo social, contraloría, transparencia. Es decir, todas estas áreas en las que pudiéramos tener más información con respecto a estas 4 dimensiones, ¿no? Los 4 conceptos del CCF. Y el abordaje con ellos es aún más sutil, ¿no? Porque ellos sí están siendo abordados a partir de su experiencia como profesionista, como desde su posición. Entonces también con ellos el tema es un poco diferente, ¿no?
eh, eh, es tratar también comienza un poco tangencial, ¿no? Cómo es tu trabajo, cómo se llevan a cabo ciertas cosas. Cuando llegamos con ellos ya tenemos mucha más información porque la etapa exploratoria nos dice casos o nos dice situaciones que nos orientan de buena forma para preguntar directamente a este otro grupo de entrevistados, ¿no? Pero bueno, en fin, algo muy importante de este grupo de entrevistados es que aunque no nos digan exactamente actos específicos, sí nos van a decir o nos van a orientar dónde más buscar, ¿no? Por ejemplo, hay gente que remite que algo pasó en tal unidad y entonces eso nos dice, entonces hay que buscar documentos oficiales de aquí y de allá. Quizá si se habla sobre la discusión con algún regidor, entonces buscar documentos oficiales de las discusiones o debates en Cabildo o notas de periódico o incluso entrevistar otra persona, otro actor que pudiera estar implicada de alguna manera, pero que ya no está en el municipio, ¿no? Y entonces eso nos permite un poquito rastrear de mejor forma y entender un poquito mejor el tema de las redes, los mecanismos, la opacidad y los balances y contrapesos. Profesora. Sí, yo quería añadir que como muchas prácticas están muy normalizadas, no es, o sea, la palabra corrupción hasta está de más muchas veces, ¿verdad? Uno pregunta y cuénteme cómo, ¿verdad? ¿Cómo llegó al municipio? Y la persona va a decir, bueno, pues mi pariente, o bueno, pues el sindicato, o el presidente municipal me trajo. Y entonces, pues se va armando a partir de las historias, se van viendo diferentes factores de prácticas que están muy normalizadas, que a veces son corruptas, pero que a veces no lo son y simplemente son prácticas que facilitan la corrupción, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Los empleados, esa pregunta de qué pasa cuando cambia una administración a otra, dice mucho, ¿verdad? Despiden a todo el mundo o contratan un montón. O sea, las personas van a estar hablando de muchas prácticas en las compras, ¿verdad? No siempre se le da a los que donaron a la campaña política del presidente municipal. O sea, que sin usar la palabra corrupción vamos a aprender mucho de estas prácticas que están muy normalizadas. Bien, cuando nos aproximamos a las personas, ¿no? Sí es bien importante hacer énfasis que nos interesan las experiencias y las historias, que no nos interesan las personas, como ya dijo la profesora, no es un trabajo periodístico. También nos interesa conocer los patrones que prevalecen en el municipio, no tanto un caso muy específico, muy sonado, en fin. La idea es entender cómo esto está ocurriendo de manera natural y normalizada, y sobre todo en aquellos lugares donde está más normalizado, puede ser incluso mucho más fácil encontrar evidencia, porque la misma gente, como dijo la profesora, tiene formas de ocultarlo en su historia, de ocultarlo en su narración, ¿no? No, esto no es corrupción, esto es para las campañas. Bueno, ¿no? Ok, está bien, pero si es corrupción, no le vamos a explicar a la persona ahí nada al respecto, pero nosotros vamos tomando registros, ¿no? Todo ese tipo de cosas, como lo justifican, como le hacen un framing, las personas, nos habla mucho de cómo estas cosas se tienen que, digamos, inventar un lenguaje alterno, ¿no? Para hablar del tema sin hablar del tema. Entonces, repito, algunas personas nos van a dar un panorama amplio del contexto, otras nos darán información muy específica. Vamos a ir armando un rompecabezas, ¿no? Cada perspectiva nos ayuda a entender todo. Profesora. De repente se me fue lo que iba a decir. Se me fue. Pero, ay, profe, se me fue. Pero es nada más, el tema es, buscamos patrones, ¿no? Ay, sí, me regresó, perdonen. Que estamos, ¿verdad? O sea, no podemos entrar y decir, vamos a hacer un estudio sobre la corrupción, que tanto daño nos hace a nuestro país. O sea, no, nosotros tenemos que entrar así como, ¿verdad? Como muy neutrales, porque estas son prácticas que esta es la manera de trabajar de muchas personas. No conocen a veces otra manera de trabajar, o sea, entonces pues hay que ir como muy sensible a eso para que las personas se sientan cómodas hablando de, o sea, de algo que tal vez
sea difícil de entender de afuera, ¿verdad? Pero cuando uno habla con los empleados municipales, uno se da cuenta que a veces es que no tienen opción, es que es la única manera, o simplemente ni siquiera saben que hay otra manera, o sea, porque está tan normalizado. Entonces es entrar con, o sea, entrar con esa perspectiva de querer entender la perspectiva de ese empleado municipal, esos empleados municipales. Eso es lo que quería añadir que se me fue. Disculpa, profe. Bueno, creo que tenemos algunos instrumentos que yo sugiero mandárselos para que los conozcan y entiendan un poquito mejor el sentido de la investigación. Ustedes para que también los puedan adaptar y adoptar a las circunstancias, ¿no? El punto es seguir extendiendo este marco hasta tratar de convertirlo pues en un marco teórico, ¿no? Ahorita es todavía un marco más conceptual. Y bien, finalmente, las reglas del juego, lo que normalmente les decimos a las personas que vamos a entrevistar es que todo esto es anónimo, ¿no? Incluso el municipio es anónimo, no lo publicamos regularmente en los outlets. No utilizamos información de personas que puedan ligarse a personas específicas, tratamos de encriptar los nombres. Digo, parte de esto es el protocolo normal de hacer entrevistas confidencializadas, pero en muchas ocasiones no grabamos, precisamente porque grabar pone a la gente muy, muy nerviosa y entonces más bien tomamos notas extensas, ¿no? Y esto es importante, quiere decir que después de cada entrevista, durante la entrevista tomamos notas de conceptos claves, pero ya después, cerrando la entrevista, nos ponemos a redactar los elementos más importantes de la entrevista para que no se nos escapen, ¿no? Entonces, también les comentamos pues que digamos su nombre no va a salir en las publicaciones, sobre todo que esto no es una publicación periodística, es académica, que observa historias, observa patrones, en fin, aspectos que les da confianza. ¿Verdad, profesora? Sí, igual que el asunto de grabar o no grabar, es buscar esa confianza de la persona que está hablando con nosotros, ¿verdad? Y es parte del consentimiento informado, decirles en cualquier momento que se quieran retirar de la entrevista, pueden hacerlo. Si después se arrepienten de haber hablado con nosotros, nos avisan para no utilizar la información que nos dieron, darle la opción de hasta decirnos cosas off the record, ¿verdad? Cosas que no vamos a usar, las vamos a usar para encontrar otra información, ¿verdad? Pero entonces dar esas opciones y también el tema de pues ir con mucha flexibilidad. Las entrevistas todas son, ¿verdad? A veces muy impredecibles en qué temas van a salir y uno ir con la flexibilidad de poder adaptarse. Entonces, pues el último tema que yo quería decirles ahí en esta diapositiva era el tema de la saturación, ¿verdad? Cuando llegamos a sentir que ya estamos escuchando lo mismo y lo mismo y lo mismo y no salen elementos nuevos de lo que nos interesa estudiar, y en cada lugar eso va a ser diferente. Nosotros en una de las ciudades tuvimos muchas más entrevistas que en la otra y era porque era un contexto que había muchos más actores y había muchas cosas pasando porque es una corrupción muy desorganizada, con muchos esquemas diferentes, con muchos actores beneficiándose, mientras que en el otro contexto era sumamente organizado, era mucho más claro quién se estaba beneficiando, quién estaba controlando la corrupción, ¿verdad? La red que estaba controlando la corrupción en ese municipio. Entonces, pues es ver, ¿verdad? Cada cual vamos a tener un nivel de saturación diferente y eso un poco es, ¿verdad? ¿Cuándo dejo ya de escuchar cosas nuevas, ¿verdad? Eso era lo último que quería añadir de esa diapositiva. Pues bien, llegamos al final de esta muy breve introducción sobre el marco. Lo tratamos de hacer lo más coloquial posible y unas disculpas si no fue así. Pero la intención es que podamos platicar de esto en las siguientes sesiones. Nos vemos. Saludos. Iceberg Project. Deep into local governments.